Hola, vamos a realizar una presentación sobre los temas 1 y 2 de la unidad competencial 1 de la asignatura Desarrollo Profesional Docente y su deontología. Somos el grupo 2, que está formado por Ana, Angélica, Lucía y Sandra. ¿Qué es la deontología? Un conjunto de normas éticas o morales que son válidas para las personas en la práctica de alguna profesión. Por su parte, el código deontológico son obligaciones, normas y deberes que unen a grupos de personas que pueden llamarse profesionales de su materia. En cuanto a la deontología profesional, podemos decir que es un conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes mínimos de los profesionales para el desempeño de sus funciones laborales. De hecho, los mismos profesionales suelen determinar dichas normas y las recogen en el código deontológico. Dentro de la ética de la investigación educativa encontramos la deontología profesional y la ética profesional, pero no son lo mismo. La deontología profesional es el conjunto de normas vinculantes para un colectivo profesional. En cambio, la ética profesional es la disciplina que estudia los contenidos normativos de un colectivo profesional. Ahora pasamos a hablar sobre ética y moral. Ética proviene del griego eidos, que significa carácter. Moral proviene del latín mos moris, que significa costumbre. Etimológicamente, ambos significan la ciencia de las costumbres. No obstante, a pesar de que tienen la misma raíz semántica y por tanto el mismo significado, los dos conceptos han ido evolucionando a lo largo del tiempo, a sus significados totalmente diferentes. De hecho, estos conceptos se definirán de manera diferente dependiendo de quién lo defina y de la corriente filosófica que lo haga. Entonces, podemos decir que de las características de la ética son normas impuestas por la sociedad, se transmiten de generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo. Las normas varían según las sociedades o las épocas históricas, y su foco es orientar la conducta de los integrantes de la sociedad. En cambio, la moral podemos decir que son hechos reales que se dan en la mentalidad de algunas personas, y son el conjunto de normas, principios y razones que las personas establecen como límites de su conducta. Existen 3 niveles de diferenciación entre moral y ética. El primer nivel es la moral, las normas de origen externo que condicionan la mentalidad del individuo. El segundo nivel es la ética conceptual, un conjunto de normas de origen interno, personal y autónomo. Y el tercer nivel es la ética axiológica, es decir, normas originadas en una persona dada una reflexión previa de valores. Pasemos a hablar sobre la deontología y la ética profesional. La primera diferencia entre estos conceptos es que la ética significa conciencia personal y la deontología es un modelo de actuación en el área de una colectividad. Además, existen 2 grandes grupos, la ética social y la ética individual. Dentro de este último encontramos la ética interpersonal, que se encarga de regir comportamientos que tenemos en relación a otros individuos. También podemos decir que la ética de las profesiones se mueve en el nivel intermedio de las éticas específicas o aplicadas. Esto se refiere a que el profesional tiene que ser ético a nivel profesional y personal para brindar un buen servicio profesional. Finalmente, la ética profesional se plantea en principios, el de la beneficencia, la autonomía, la justicia y la no maleficencia. El principio de la beneficencia es la ética con la que se procede a brindar un servicio. El principio de la autonomía es el respeto a la dignidad, autonomía y derechos de las personas a las que brindamos nuestros servicios profesionales. El principio de justicia es la administración de recursos que necesitan de criterios de justicia. Por ejemplo, en la administración de vacunas, si los enfermeros no siguieran el criterio de justicia, administrarían las vacunas a gente con altos recursos económicos y no vacunarían a gente con bajos recursos económicos. Por tanto, podemos decir que no se regirían por el principio de justicia en su ética profesional. Finalmente, el principio de no maleficencia es no dejar daños tras una actuación profesional. La responsabilidad profesional se da para con el prójimo y para con la sociedad. Para con el prójimo debe ser natural y siempre defendiendo el hecho de que en las personas hay una dignidad intrínseca y sustancial que no está condicionada a ninguna autoridad o legislación. Es decir, que no es necesario que nos acojamos a ninguna legislación o ley para ser responsables con las personas que trabajamos en nuestro ámbito profesional. Para con la sociedad se adquiere desde el momento en el que empezamos nuestra formación para obtener nuestra titulación. Es un compromiso social que conlleva la acción profesional. Se puede decir que es una responsabilidad social por el hecho de ser promovido con un título o certificación legal. Dicha responsabilidad profesional con la sociedad toma diferentes formas y expresiones. Primero, el profesional debe asumir su responsabilidad de guía.
Segundo, el profesional tiene la responsabilidad de la competencia social, que consiste en lograr progresivamente y como primera condición la preparación necesaria para enseñar. Tercero, el deber de la acción social. El profesional tendrá iniciativa, será alguien que toma partido por quién y por qué se lo merece. Y cuarto, el profesional tiene el deber de una reforma intelectual y moral que fortalece y reafirma los valores y las inteligencias de los profesionales. Deontología en la profesión docente. En este punto lo primero que vamos a ver es el E2. Podemos clasificar el E2 en 3 grupos no independientes: como maestro, como investigador, como ciudadano. En primer lugar, como maestro, el E2 del maestro no es solo la actuación de éste en el aula, sino que engloba también el servicio a los demás, es decir, relación con familias, alumnos, compañeros, etc. El E2 del maestro influye en el E2 del alumno y alumna. En segundo lugar, como investigador, en lo que se refiere a sus publicaciones, las cuales pueden ser leídas por cualquier persona y constituye uno de los modos de ejercitar su profesión de amante de la verdad. Y en tercer lugar, como ciudadano, que se sirve de los bienes de la comunidad y contribuye al beneficio de ésta, y además tiene derechos concretos. Al hilo del E2, como maestro o maestra, trataremos la profesión del educador. Podemos definir este concepto como la tarea o profesión vocacional, dirigida a formar al hombre como ser humano y social, a modelar su carácter o, lo que es equivalente, modelar su modo de ser ético. A continuación nos centraremos en 2 conceptos claves en la deontología en la profesión docente: la educación y el docente. La educación es una profesión considerada profesión asistencial, lo que significa que los profesionales que la eligen tienen la capacidad de responder de manera rápida a los distintos sucesos con los que se enfrentan en la práctica de su trabajo. Pero, ¿podemos considerar la educación como una mera producción o transmisión de conocimientos? La respuesta es clara: no. La educación es un concepto que llega mucho más allá. Consiste en trabajar la formación del hombre, en colaborar en orden al surgimiento de la personalidad humana definida a partir de la posibilidad abierta que inicialmente supone la naturaleza humana. Por su parte, el docente elige su profesión por satisfacción personal, conoce y acepta las exigencias de su profesión, es capaz de encontrar en ese esfuerzo alegría. Desde la administración se incide en el perfil de un maestro o maestra con autonomía profesional y responsable ante todos los miembros de la comunidad interesados en la educación. Para continuar, explicaremos el ámbito de la profesión. Hablaremos del código deontológico de los profesionales de la educación, así como de algunas regulaciones deontológicas que han podido surgir. Existe un código deontológico de los profesionales de la educación, en el cual pueden distinguirse 2 grupos de deberes muy relacionados: los que colaboran al fomento de la confianza pública en la profesión y los relativos a la elevación de los niveles profesionales. En la profesión docente, los maestros y maestras deben ser, en parte, investigadores de su aula. Esto quiere decir que no solo pueden limitar sus tareas a aplicar diariamente el conocimiento que otros u otras han elaborado, sino que deben comprobar que sean adecuados a la situación. La investigación educativa representa un campo abierto en sus distintas modalidades y métodos a numerosos problemas éticos y, por tanto, con posibilidad de regulación deontológica. Encontramos que son 3 los principios generales que recogen de manera sintética las regulaciones deontológicas que pueden proponerse en el ámbito de las ciencias humanas y sociales: objetividad, respeto a los sujetos de investigación y solidaridad. En lo que respecta al ámbito de la institución, en la profesión docente predomina el ejercicio institucionalizado, lo que quiere decir que tenemos funciones y deberes profesionales. Podemos decir que hay 3 principios que los docentes deben cumplir para favorecer el funcionamiento del centro. Los docentes deben garantizar que haya una política coordinada sobre currículum y disciplina. Los docentes en puestos directivos o de gestión deben garantizar que existan canales abiertos de consulta y debate en la escuela. Además, deben actuar como modelos de conducta. Los docentes también deben garantizar que se ofrezcan unas condiciones de trabajo gratas y adecuadas para el alumnado. En cuanto al ámbito de la relación con los compañeros, podemos destacar que la práctica docente ha evolucionado de una práctica individual a una práctica de trabajo en equipo. Esto está estrechamente relacionado con los 2 principios éticos de respeto y colaboración. El docente muestra respeto a la libertad de investigación de sus compañeros y en el intercambio de ideas muestra respeto hacia las opiniones de los otros.
Además, se debe mostrar objetivo en sus juicios profesionales acerca de sus compañeros. También es importante el trabajo en equipo, la colaboración y el intercambio de información, proyectos, actividades, con otros compañeros docentes. Pero, en la realidad, estos dos principios se enfrentan a tres obstáculos. En primer lugar, la tendencia de incomunicación debido al choque que supone la práctica real con la imagen idealizada sobre la educación. En segundo lugar, el orgullo profesional. Hay docentes que consideran que sus prácticas son las mejores y se muestran rivales frente a otros compañeros. En tercer lugar, la especialización de los saberes. Los docentes deben formarse continuamente para ofrecer una enseñanza de calidad. Ahora hablaremos del ámbito de la relación con los alumnos. En este ámbito, el docente actúa, intencionadamente o no, como un ejemplo ante ellos. De un principio como el respeto, derivan 5 principios metodológicos que iremos nombrando ahora. El principio de diligencia. Significa actuar con esfuerzo y prontitud para encauzar acciones determinadas, así evitando decisiones con retraso, procurando resolver estas en los plazos establecidos. El principio de ausencia de discriminación quiere decir que todos somos iguales ante la ley. No prevalece discriminación alguna por razones como sexo, raza, religión. En cuanto al principio de secreto profesional, podemos decir que el maestro es sabedor de cuestiones profesionales de la vida de las familias, y estos conocimientos le deben ayudar a comprender el comportamiento escolar. En lo que respecta al principio de veracidad, el docente muestra compromiso con el reconocimiento de las diferencias entre falsedad y verdad. Además, no debe caer en dogmatismos. Finalmente, el principio de desinterés quiere decir que el docente no usará las relaciones profesionales con sus estudiantes para su beneficio privado.